Que Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos otros calurosos saludos a ustedes de parte del pastor Juan Isidro Ortega y vamos a tratar de llevarle otro corto estudio, pero eficaz, a cada uno de ustedes para que aquellos hermanos que se han decidido aprender de la palabra porque están deseosos de salvación, porque están deseosos de llenarse del Espíritu Santo y entrar a la dimensión de un verdadero creyente guiado por la palabra, no guiados por lo que el hermano me diga en el púlpito o por lo que me diga mi concilio o por lo que haya aprendido de aquellos grandes predicadores que se llevaban 2, 3 horas, ya usted sabe, dando gloria a Dios y aleluya. Y si un mensaje duraba, decía 1000 palabras o dice 1000 palabras, 850 o 800 palabras de las 1000 son de amén, amén y gloria a Dios y aleluya. Y ya usted sabe, y roncan en los altares y brincan, pero definitivamente enseñanza vacía. Toman un verso de aquí, toman un verso de allí, punto, y ya usted sabe, se van en gloria y ahí comienzan a figurarse qué es lo que ellos creen que dice, y de esto hacen una doctrina, una enseñanza. Igual que la doctrina del divorcio. ¿Cuántos millones, miles y miles, hermanos de adúlteros en los altares diciendo que son de sana doctrina? Y un gloria a Dios y un aleluya, y porque hablan fuerte, y porque patean, y porque chirrean, y porque desatan una palabra hasta de, si posible, profética a la sala. Ya son grandes predicadores y enseñadores que ya usted sabe que más fuerte que eso hay que echar para atrás. Pero, hermano, estamos claros que en los últimos tiempos los hombres, las mujeres temerosas de Dios necesitan otra cosa. Los tiempos se acaban y la iglesia igual o peor. Los tiempos están llegando a su fin y la iglesia cada día más desobediente. Y ayuno, y oración, y oran aquí, y silicio, hermano, y desobedeciendo la palabra de Dios, pisoteándola, tapándola, hermano, para que nadie se dé cuenta de lo que están enseñando. Y ellos mismos en su subconsciente saben, amados hermanos, que enseñan no tiene base bíblica y que la única sana doctrina que hay es la palabra de Dios, sin interpretación. Lo que dice la palabra lo dice y punto. Y esas son las enseñanzas que debemos de dar en estos tiempos y nos hemos propuesto renunciar, hermano, hasta los altares. ¿Qué busco yo en los altares? Usted en los altares, enseñando doctrina de hombres sin base bíblica, o con una o dos bases bíblicas, pero que la enseñanza se llevaba para dar el aclarando necesario a la masa, a los hermanitos, 20 versos bíblicos, usted buscó 2 y hizo de eso una doctrina. No, hermano, la salvación no está por ahí, la salvación está en vivir y creer la palabra y enseñarla tal como están escritas. No hay más doctrina. Fuera las interpretaciones, fuera las enseñanzas, las grandes, elocuentes enseñanzas, tomando de su propio yo, de su sabiduría y enseñando a el nombre del Señor lo que yo quiero. Hermano, yo me hago unas preguntas en los últimos tiempos y se la hago a usted también, amado hermano. ¿Quién cambió el día
de reposo, el sabbat, no el sábado, no, el sabbat. ¿Quién lo cambió de sábado a domingo? Sabbat significa reposo. Sábado viene de Saturno, es decir que no es lo mismo. Pero ya en los últimos tiempos han bautizado el sabbat como sábado. Vamos a hablar del sábado entonces. ¿Quién cambió el día de reposo de sábado a domingo? ¿Verdad? Lucas 4:16. ¿Qué día descansaron Jesús y sus discípulos? El sabbat es el cuarto mandamiento. Y la palabra de Dios dice tajantemente: acuérdate del sabbat para santificarlo. Pero esto no lo dice cualquiera, esto lo dice Dios Padre Celestial, el Eterno, el que no puede devolver palabra porque Él supo desde el principio lo que hizo. El domingo no aparece en la Sagrada Escritura, aparece el primer día de la semana, amados hermanos. No aparece en la Biblia. No aparece. En cambio, 8 veces en el Nuevo Testamento aparece el primer día de la semana y que Jesús resucitó. Pero Jesús no resucitó el domingo. Aún sea el domingo, no resucitó el primer día de la semana que tú te has hecho la ilusión. A ti te han pintado un pajarito, como dice el refrán, de que el domingo comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche nuevamente. Eso no es cierto. El domingo en el orden de Dios comienza, el primer día de la semana, a las 6 de la tarde, o más bien cuando se oculta el sol, y termina nuevamente cuando se oculta el sol. Entonces, supóngase usted que sí, ciertamente que Jesús resucitó el domingo, pero tampoco fue a la madrugada. Si eran 3 días y 3 noches, como dice la palabra Jesús, entonces naturalmente, aunque resucitara el domingo, el primer día de la semana, tenía que resucitar a las 6, a las 7, no pongamos a las 6, pongamos a las 7 de la noche, sábado, para terminar, para comenzar el domingo. O sea, un sábado de lo que usted se cree ahora, que termina a las 12 de la noche, vamos a decir que Jesús resucitó un sábado a las 7 de la noche, pero que ya para el orden judío y su calendario, a las 7 de la noche, hoy sábado, ya es domingo allá. No fue la madrugada. Si resucitó a la madrugada, póngase usted de mañanita, entonces Jesús duró bajo la tierra 3 días y 4 noches. Y no fue así, fueron 3 días y 3 noches según dice la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tertuliano, en el año 202, en la Enciclopedia Católica, dice o habla del primer día de la semana, de manera que Tertuliano, todavía cuando habla en la Enciclopedia Católica, no sabe pronunciar o no sabe que le van a poner el nombre de domingo a el primer día de la semana. Él habla del primer día de la semana, pero también él dice como día de diligencia o trabajo. O sea, tampoco Tertuliano en el 202 había sido el partícipe de que el domingo se pusiera
de descanso o de reposo, porque él habla primer día de la semana, día de diligencia o trabajo. Pero hasta ese entonces todo el cristiano guardaban el día séptimo. Aún los católicos, que ya en aquellos tiempos, parte de ellos comenzaban a hacer convenios con Constantino, el emperador romano, para dar el paso de cristiano, como llegaron hacia todo el mundo los judíos. Este grupo de judíos ya comienza a dar los pasos para convertirse en católico, apostólico y romano, pero hasta en ese tiempo, hasta ese entonces, todos ellos guardaban el séptimo día o el Sabbat, descansaban. ¿Qué pasó entonces? Tanto católico como protestante están de acuerdo que la Biblia no manda a guardar el primer día de la semana en ninguna parte. Bendito sea el nombre de Dios. Juan 20, 1 y 2 dice, ella llegó, hablando de las mujeres, todavía estaba oscuro el primer día de la semana. Jesús duró 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Estamos hablando por la palabra. Un día en el orden judío, repito, comienza a las 6 de la tarde o a la puesta del sol y termina a las 6 de la mañana. Constantino era un venerador en esos tiempos pagano y adoraba al dios Sol. Usted sabe que el dios de mucha gente, uno era el dios Sol, la diosa Luna, etcétera, etcétera. Constantino era adorador del Sol. Impuso una ley en aquellos tiempos y ordenó la adoración del día domingo. Y manda a firmar una ley donde decía que todo hombre o mujer, todo el pueblo y los magistrados adoren el venerable día del sol que era el domingo. ¿Qué le parece? De años más tarde, la Iglesia romana aprobó otro decreto que decía, esto fue en el concilio de la Odisea, aprobó la Iglesia católica, citamos, los cristianos no deben judaizar y estar inactivo el día sábado, sino que trabajarán ese día, pero el día del Señor será el primer día de la semana. Decreto, y como cristiano, si le es posible no trabajar en el día domingo, nótese que es la primera vez que sale a relucir el día domingo. Esa es la primera vez que el día domingo no se trabaje, porque el pagano Constantino lo escogió para adorar al Dios Sol. La Iglesia Católica, 2 años después, indagando y averiguando a ver si podía colar la orden de Constantino, pero como es el mandamás, como es el emperador, el que le oficializa como iglesia oficial, no se atreven a decirle que no. Y envían la Iglesia Católica un decreto, 2 años más tarde, repito,
que decía, todos deben cesar de trabajar en el día del sol. Esto lo hicieron por el odio que tenían hacia los judíos. Y como tantos los judíos como los cristianos que se habían quedado rezagados, ocultos, adoraban el día de Sabbat, el cuarto mandamiento, entonces ellos, los católicos, juntamente con Constantino, rompen el día de Sabbat y escogen el día de descanso, el domingo, para tergiversar el mandamiento bíblico, solo por odio a los judíos. Usted sabe que los judíos fueron todo el tiempo odiados. Millones y millones de judíos en todo el mundo, principalmente allá en el viejo continente, fueron asesinados. Porque ellos, la enseñanza católica que daban era que estos judíos era la cosa más peor que había en el mundo, porque ellos habían matado a Cristo. ¿Se ve? Entonces les cogen odio y no quieren ni siquiera concordar con ellos en nada. Y los judíos prefieren la muerte, incluyendo a los 12 apóstoles, a Jesucristo, a todos los judíos cristianos que se convirtieron en tiempo de Jesús, preferían o prefieren hasta hoy la muerte antes de dejar de reposar en el séptimo día. Ellos, los católicos, juntamente con Constantino, para no coincidir, esa es la palabra, con los judíos, entonces cambian el día de descanso del Sabbat al primer día de la semana, porque el pagano Constantino adoraba al Dios Sol en el día domingo o en el primer día de la semana. Es un mandamiento. El Sabbat es un mandamiento, el séptimo día, los mandamientos no se violan. El que viola los mandamientos está condenado si no se arrepiente. Usted sabe lo fuerte que es esto, que por culpa de una mala enseñanza, una falsa doctrina, hombres temerosos de Dios, como lo vemos hoy en día, estemos equivocados en este mandamiento y que por culpa de ello perdemos el alma. Dice la palabra que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Bendito sea el nombre del Señor. Esta orden fue tajante, la de Constantino y la Iglesia Católica. Fuerte, que decía, de aquí en adelante, si lo encontramos judaizando, serán excluidos de Cristo. O sea, si vuelven a descansar el día del Sabbat, en ese mismo instante la Iglesia Católica lo va a descomulgar y posiblemente hasta con la muerte. Ese mismo día quedó borrado el séptimo día de la Iglesia Católica. Este mandamiento, y saben que los evangélicos, nosotros los que nos llamamos evangélicos, también obedecemos esta orden diabólica. En ese momento nace, bendito sea el nombre del Señor, la palabra hereje. Quien guardaba el sábado ya era un hereje. El mandamiento de Dios, porque los católicos no querían coincidir con los judíos. Guardan el domingo y quien guarda el sábado ya, de ahí para adelante, es un hereje. Vaya doctrina la que nos estamos tirando, los que decimos que creemos a la palabra.